Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Novels and Novels Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy realmente no está tan relacionada en un sentido directo con el mundo de los otaku, sino que quiero expandirlo un poco, ya que este video es como una especie de podcast de emergencia para responder o aclarar con la mayor intentaré explicarme lo mejor posible, porque ya se me están cansando los dedos de tanto responder lo mismo en los comentarios, los cuales agradezco porque me hacen dar cuenta que yo no soy el único que tiene estas inquietudes sobre la novela de Kamachi, que se está dando cuenta que el mundo de Index está comenzando a presentar una constante que ya yo creo que pudiéramos llamar como un síntoma de problema, de inquietud e incertidumbre, y es que yo creo que desde el volumen 1 Kamachi ha estado minando, colocando elementos, cosas dentro del imaginario de Index que todavía a estas alturas él no ha explicado con la satisfacción que demanda la audiencia, los lectores en estos momentos, y eso está bien. Pero si nos despegamos un momento del mundo de Index, y si nos despegamos del mundo del otaku, de los geeks, si nos alejamos de la cultura pop y nos vamos a algo más extenso y más amplio que confluye con ese mundo de las novelas ligeras, como lo es la teoría literaria, como lo es la novela, hay que entender que esto es como una especie de máxima, pero no es una máxima, es una característica que suele tener la novela. Vamos a ir de lo pequeño a lo grande. El cuento tiene una estructura generalmente simple, donde tienes un inicio, un desarrollo y un cierre, y la historia tiene que ser redonda, donde todos los recursos que tú uses en tu cuento tienen que tener algún sentido, porque si no le estás poniendo adornos a la historia que no van al caso, porque el cuento tiene que ser breve y potente. Esa es la característica del cuento fundamental, y obviamente en un cuento el cierre tiene que tener un punchline, tiene que tener un flash que te diga, coño, el cuento te deja algo, que es lo que suele ocurrir con las historias de terror, que al final tienen ese punchline. En cambio en la novela, las novelas no tienen que ser redondas como el cuento, no están en la obligación. ¿Por qué no están en la obligación? Porque la novela no te está contando una historia desde los anales de la historia, desde el inicio, desde el génesis, no te lo está contando desde el génesis, sino que está agarrando en una línea de tiempo imaginaria una mitad, donde nosotros realmente no nos interesa ni el inicio ni el final, nos interesa ese paréntesis grande donde se va a enmarcar la historia, que a su vez ese paréntesis tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, los cuales van a estar amalgamados por la historia que se quiere contar en ese tiempo determinado. En este caso serían las aventuras de Toma e Index, quienes son, digamos, los personajes más principales, ignorando a Accelerator, ignorando a Hamasura y el resto de personajes, porque si bien ellos son personajes que se han vuelto principales, si jerarquizamos con gran detalle los personajes, hay un personaje principal y los principales, que a fin de cuentas vendrían a ser como unos pseudo secundarios en realidad. Pero en fin, las novelas te enmarcan en una línea, en un paréntesis de una línea de tiempo, donde va a estar un inicio, un desarrollo y un cierre, como acabo de decir. Ahora, en esa historia solamente nos tiene que importar lo que ocurre en esa trama principal, donde evidentemente
las cosas que sean estrictamente necesarias deberían explicarse porque van a nutrir o porque son determinantes para contar una historia. Vale. Las demás cosas que ocurran, las demás subtramas que ocurran, son adornos. Que en el caso de Kamachi ha tenido la fortuna de que todas esas subtramas han tenido una relevancia, un cariño y un interés genuino que a veces terminan imperando más que las aventuras de Toma e Index. Entiéndase Railgun, entiéndase Accelerator, entiéndase Astral Body o la novela de Kansaki, por ejemplo, donde esas historias son adornos a fin de cuentas. La historia principal es lo que vive Toma, su Imagine Breaker e Index. Ya lo demás es adorno. Y genuinamente, o yo creo que determinantemente, solo es necesario que las cosas que necesite la trama principal, el esqueleto principal de la obra, tienen que ser aclaradas y explicadas. Lo demás no es necesario profundizarlo. ¿Por qué? Porque la novela, dentro de las características, trata de representar una realidad, y esa realidad es la realidad donde vivimos, que a su vez, al ser la realidad donde vivimos, evidentemente es un retrato ficcional de la vida. Y en la vida, nuestra vida, si nos ponemos en un plan de primera persona, en un plan de third person, nosotros solamente nos interesa la trama principal, que es nuestra vida. Todas las personas que interactúan con nosotros nos van a ayudar a contar nuestra vida. Lo demás son subtramas que no vienen al caso y no interesan porque la historia principal es la tuya. O es que uno se va a poner, mira, yo soy amigo de Juan, Pedro y Miguel, y entonces esta es mi historia, y ahora a nivel de mi vida yo tengo que explicar qué pasó de la vida de ellos. No, porque la gente que uno conoce a veces llega y se va. En las novelas, los personajes, así como en la vida, tienen unos roles muy específicos, donde una persona te puede dar los buenos días o una persona te va a dar un café. Así también pasa en la novela. O es que cuando han leído alguna novela nos van a preguntar, oye, ¿qué pasa con el señor que vendía café en la esquina, en la panadería? ¿Qué pasó con él? No, es un único personaje que simplemente es como un NPC, un NPC que está ahí y ya. Y eso mismo pasa en las novelas de Index en cierta medida. Tú no vas a pretender que Kamachi explique todos los personajes, todas las subtramas, porque no van al caso de la historia principal. Ahora bien, ¿por qué dentro del mundo otaku, dentro de la cultura pop, incluso a nivel general, a nivel macro, están queriéndose desarrollar todas esas subtramas? Porque si nos vamos también a las teorías de sociales, desde el punto de vista del arte, ya se ha dejado de hacer arte para el arte. Ahora uno hace arte para satisfacer a las masas. Ahora uno crea contenido para satisfacer a las masas. De manera que, mientras que las masas exijan, pidan o deseen cierto contenido, es normal que un generador de contenido satisfaga esas inquietudes. Y eso ha viciado, en este caso que nos compete, a las novelas de Index. Las ha viciado en el sentido donde los fans quieren que se desarrollen esas subtramas, quieren que se traten esos personajes con el mismo nivel de relevancia que Toma o Index, cuando la realidad es que ellos simplemente son personajes volantes que, si bien en algún momento de la historia tienen un protagonismo, como lo hemos evidenciado en novelas bien concretas, donde Sherry en el volumen 6 tuvo una relevancia importante y ahora es cualquier mierda, o donde Kansaki tuvo sus momentos de gloria en el volumen 16 y en el volumen 4, y así sucesivamente. No podemos pretender que Kamachi explique todas esas historias paralelas porque realmente no van al caso. Que si bien es cierto, de alguna forma enriquecen a la historia principal, sí, la pueden enriquecer, pero no van al caso. Y es que, para aclarar esas dudas o esas preguntas, háganse el siguiente cuestionamiento. ¿Ustedes creen que las Toaru Series hubiesen existido si la serie no fuese popular? ¿Ustedes se imaginan a Kamachi desarrollando Railgun
desarrollando Accelerator, desarrollando cuantas spin-off, si Index no fuese rentable? Evidentemente no. Eso quiere decir que esas series son producto de la popularidad, y mientras sean producto de la popularidad están cargadas de vicios. La novela, así como en la vida, tiene subtramas que no se desarrollan. Eso es un hecho. Ahora bien, aquí viene la gran pregunta para concluir esta conversación, que fue más larga de lo que pensé, por cierto. ¿En qué momento, Kamachi está en estos momentos en una fina línea, muy delgada? Porque ¿en qué momento pudiera Kamachi apoyarse en esto que acabo de decir y él explicar o justificar el que no tiene necesidad de contar ciertas cosas? ¿O hasta qué punto Kamachi tiene un problema en su narrativa donde está dejando tantos huecos que no tienen sentido? Les pongo un ejemplo rápido del mundo de Otaku para que lo entiendan. Bleach tuvo que haber terminado en el arco de Aizen. El arco de los Queens se unió al caso. Y faltaban muchas cosas por explicarse: el pasado de Ichigo, el Bankai de los capitanes restantes, y Kubo Sensei al final terminó echando el resto y puso todo en ese arco, y al final le quedó un bodrio donde pudo haber terminado en el arco de Aizen. Y si bien iban a quedar preguntas como el pasado de Ichigo, que ese sí es un problema grave porque es el protagonista, no era necesario genuinamente que los demás capitanes mostraran su Bankai, no era necesario. Simplemente fue una cosa que Kubo se dio cuenta que hacía falta y que no hizo en su debido momento, y bueno, ahí las consecuencias. No estoy diciendo que ese problema fue el que afectó a Bleach, pero esos fueron pequeños detalles que también patearon a que el final de Bleach haya sido malo. Y así como ese ejemplo, hay muchas otras series de la cultura pop que tienen ese problema. Por ejemplo, vamos a irnos al geek más nuclear o a lo más genérico, en el sentido de que son un marketing más amplio, de Star Wars. Después de los 6 episodios, las películas de Han Solo, las películas de lo demás no iban genuinamente al caso. Ya estaba una historia que se contó, que es ese paréntesis que acabo de decir. Después de la muerte de Darth Vader ya no iba al caso que se contaran aventuras de lo que ocurre en la galaxia después de eso, porque la premisa era luchar para que Anakin no cayera en el lado oscuro porque él era el elegido. Ese era el dilema, esa era la inquietud de la historia, que después se fue desvirtuando. Vale. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí porque yo creo que es como redundar. Simplemente quiero sintetizar una última vez y explicar que las novelas no tienen que ser redondas. La vida no es redonda, la vida siempre tiene huecos, siempre tiene dudas. Siempre vas a conocer a esa persona de la cual dentro de 10, 15 años tú te preguntarás de qué fue su vida, y quedará esa subtrama sin desarrollarse, y así mismo pasa con la novela. No todo tiene que ser explicado. El problema está en cuántos de esos vacíos son adrede y cuántos de esos vacíos son genuinamente errores de la novela, errores de la narrativa y errores de planificación que se tuvieron que haber ido insertando, y que cuando ya esté la serie a punto de concluir vas a querer echar el resto y colocar toda esa información que podría entorpecer a la historia. Podría entorpecer a la historia si Kamachi, en este caso, quisiera terminar Index prontamente. Y en caso contrario, si Kamachi quisiera explicar esas cosas con cierta naturalidad, Kamachi tendría que hacer más volúmenes. Y si hace más volúmenes, la historia de Index se tendría que alargar, y quizás a nivel de la trama principal sin necesidad. Así que Kamachi está en una posición bien compleja si lo analizamos a nivel de narrativa, a nivel literario, a nivel de estructura, ¿no? Así que bueno, chicos, ya será hasta la próxima. Nos escuchamos en una próxima ocasión y bueno, un abrazo.